Hace no mucho estaba en una conversación. El tema iba de la percepción de las cosas y la forma en que se interpretan. Así que mencioné el tema de las ecuaciones, la manera en que se usan para representar sucesos y la forma en que se interpretan los eventos, y el ocasional problema que tienen los alumnos al momento de generar ecuaciones a partir de un escrito. Para poder desarrollar el tema debemos iniciar con una pregunta clave: ¿qué es una ecuación? Una ecuación en matemáticas se define como la igualdad establecida entre dos expresiones, en la cual puede haber una o más incógnitas que deben ser resueltas. La generación de ecuaciones sigue un proceso de principios básicos que ocasionalmente se dejan de lado debido a la metodología que se sigue al momento de dar un tema. Si quisiéramos enseñarle a alguien el cómo generar una ecuación sin saturarlo de información, sin generarle confusión y sin entrar en muchos tecnicismos, se podría establecer una serie de reglas o principios a seguir como una especie de guía. Para mí, los siguientes puntos serían puntos claves para guiar a alguien en el proceso de generación de sus propias ecuaciones. 1. Las ecuaciones son representaciones de comportamientos reales. Una ecuación es la representación escrita, matemáticamente, de la observación de un acontecimiento. Si un comportamiento existe, entonces se debe de poder crear su representación matemática. Una ecuación es más fiel al comportamiento mientras mejor sea la comprensión de lo que está ocurriendo o más clara sea la idea de lo que quiero hacer con mi ecuación. Comprensión y análisis del sistema estudiado. Al momento de generar mi ecuación, se debe conocer qué elementos están involucrados en el acontecimiento que deseo representar, las relaciones que poseen dichos elementos entre sí, la forma en que trabajan, lo complejos que son, la forma en que se agrupan y la influencia que tienen mis cálculos. 3. Limitaciones del problema, limitaciones que uno establece. Valga la redundancia, es el límite, el tope o el valor máximo del que dispongo o el que quiero establecer en mis ecuaciones, planteando lo siguiente: x debe ser menor, mayor o igual a y valor. Si se posee tal cantidad de x, ¿cuánto de y se necesita para que esta situación suceda correctamente? Mi resultado puede tener esta variación. ¿Qué valor de x debe de haber para entrar dentro del margen? Se busca reducir al mínimo x situación sin afectar a y. ¿Qué variable me conviene manipular? 4. Variables involucradas. Son los elementos involucrados que poseen la propiedad de variar sus valores. Se desconoce el valor que posee la incógnita y se establecen las ecuaciones para descubrir su valor con respecto a la situación analizada. Cuando se esté planteando una ecuación, se deberán agregar tantas variables como sean necesarias acorde al planteamiento y análisis del sistema donde ocurre el evento. Dependiendo de la cantidad de variables, será mayor la complejidad de mis cálculos. Por otro lado, para generar una ecuación se debe de compactar una ecuación lo máximo posible, evitando que sea tedioso su manejo. 5. Valores conocidos. Son valores contemplados en mis cálculos que yo ya conozco. 6. Propósito de la ecuación, cantidad de cálculos. Una ecuación representa hechos reales, pero al momento de realizar una ecuación hay que identificar el propósito de la ecuación. ¿Un solo uso o se está tratando de generar una fórmula para aplicarla? Si se hace para una única vez, basta con asesorarse que las expresiones planteadas sean correctas. En cambio, si se piensa generar una fórmula para un número elevado de casos, entonces nos debemos adelantar a la aparición de casos no deseados, revisar lo establecido, idear casos poco comunes y observar el comportamiento que tiene la ecuación, estableciendo criterios de fiabilidad y realizar muchas pruebas para corroborar las correcciones y resultados que se hicieron previamente. Probablemente hay otros puntos esenciales que estaré omitiendo. De igual forma, estos puntos establecidos tendrán mayor relevancia acorde a la naturaleza y situación en que se deba generar una ecuación. Sin más que decir, me despido, yo fui Salazar y nos vemos en un próximo video.